Oh God, it's behind me. It's real. It's real. Come on. Keep moving. Oh no, it's gaining. Stay back. Estoy grabando esto porque necesito que alguien lo oiga antes de borrarlo. Son las 2:14 de la madrugada del 19 de noviembre y estoy sentada en mi piso de Bloomington con todas las luces encendidas y la puerta cerrada con 3 cerrojos. No me dejan de temblar las manos. El moratón que tengo en el pecho es tan oscuro que en el espejo del baño parece negro y cuando repaso su contorno puedo contar los dedos. 5, cada uno de casi 10 pulgadas de largo. Los médicos del EU Health dijeron que era imposible. El traumatólogo dijo que los moratones no adoptan esa forma. El médico interno hizo fotos antes de que el adjunto le dijera que las borrara, pero no lo hizo. Y ahora esas fotos están en la web del Indianapolis Star con un titular que me llama farsante. Ayer pedí el traslado de las operaciones de campo. Lo he dejado, pero necesito decir esto en voz alta una vez. Mientras aún pueda recordar los detalles, mientras el olor a pelo mojado y carne en descomposición siga en mi nariz. Mientras aún pueda sentir el peso que me golpeó por la espalda en la Forest Road 27. Era guardabosques de patrulla nocturna. Conocía esos bosques. Conocía cada milla de sendero, cada campamento ilegal, cada ruta de cazadores furtivos. Creía que sabía lo que vivía allí. Me equivocaba. Esto es lo que pasó hace 6 noches, y solo lo grabo porque, si no lo hago, me convenceré a mí misma de que lo imaginé. La huella de la mano dice lo contrario. Déjame volver al principio, a cuando esto todavía era un turno normal. El 13 de noviembre empezó frío y despejado. Fiché en la estación de guardabosques del distrito en Tell City a las 4:00 p.m. Comprobé el registro de patrulla, llené el depósito de la camioneta, probé la radio, cargué mi equipo. Protocolo estándar. Llevaba 3 años haciendo la patrulla nocturna en el Hoosier National Forest, cubriendo la zona sur desde Mogan Ridge hasta Hemlock Cliffs y al oeste hasta los miradores del río Ohio. La mayoría de las noches eran tranquilas. Algún cazador furtivo con focos, campistas borrachos, adolescentes colándose en zonas cerradas. Me gustaba la soledad. Me gustaba ser la única guardabosques moviéndose por 200,000 acres de bosque en la oscuridad. Me sentía segura. Esa es la parte que me atormenta ahora, lo segura que me sentía. El sol se ponía pronto en esa época del año, y a las 6:30 p.m. ya estaba en una zona remota por la Forest Road 27, una pista de mantenimiento de grava que atravesaba algunos de los terrenos más aislados del bosque. Mi supervisor había llamado sobre las 6:00 p.m., diciendo que un árbol había caído sobre la pista, a unas 4 millas del desvío de Tipsaw Lake, bloqueando el acceso para el equipo de mantenimiento de la mañana. Mi trabajo era evaluarlo, ver si podía despejarlo con la motosierra que llevaba en la caja de la camioneta o si necesitábamos llamar a la maquinaria pesada. Trabajo de rutina. Lo había hecho cientos de veces. La temperatura bajaba rápido. Ya estaba en 38 grados y mi aliento se empañaba bajo los faros mientras conducía. La radio crepitaba con las comprobaciones de los otros guardabosques del distrito. Todo parecía normal. Todo parecía bajo control. Llegué al árbol caído a las 6:47 p.m. Sé la hora exacta porque la apunté en el móvil. Hice una foto del cuentakilómetros, documentación estándar. El árbol era un roble grande, de unos 60 pies de altura que yacía en diagonal sobre la pista con el cepellón arrancado de la ladera. Caída reciente. La tierra de las raíces aún estaba húmeda. Aparqué la camioneta a 20 pies. Dejé los faros encendidos para tener luz de trabajo. Cogí la motosierra y el equipo de seguridad. El bosque estaba en silencio. Demasiado silencioso, recuerdo haber pensado, pero no le di importancia. Las noches de noviembre siempre eran silenciosas.
Los pájaros emigraban al sur, los insectos morían, incluso los ciervos se movían menos con el frío. Tiré de la cuerda de arranque y la motosierra rugió rompiendo el silencio y empecé a cortar el tronco en secciones trabajando desde la copa hacia el cepellón. El trabajo era duro y metódico. Me dejé llevar por el ritmo, cortar y arrastrar, despejando la pista trozo a trozo. Terminé el último corte a las 7:23 p.m. Apagué la motosierra y me quedé allí, respirando con dificultad en el repentino silencio. Me zumbaban los oídos por el ruido del motor. El sudor se enfriaba en mi espalda bajo la chaqueta a pesar del aire gélido. Fue entonces cuando lo oí. Un único y seco crujido, como el de una rama al partirse, pero más profundo, más resonante. Venía de la ladera a mi izquierda, pendiente arriba de la pista, a unas 200 yardas entre los árboles. Me giré hacia el sonido y escuché. Nada. Solo el viento moviéndose entre las ramas desnudas. Me dije que era la escarcha expandiéndose en la madera muerta, un sonido común en noviembre, pero se me revolvió el estómago. Algo no iba bien. El bosque no se sentía bien. No podía articular por qué. Cargué la motosierra de nuevo en la caja de la camioneta, más despacio de lo normal, escuchando todo el tiempo. Otro crujido resonó desde la misma dirección, seguido de un tercero, espaciados uniformemente, a unos 15 segundos de distancia. Metódico. Esa palabra no dejaba de venirme a la cabeza. Metódico. La escarcha no partía las ramas siguiendo un patrón. Saqué la linterna y barrí la ladera con el haz de luz. La luz se reflejaba en los troncos, en la roca expuesta, nada inusual. Pero no podía quitarme la sensación de que algo me estaba observando. Mi entrenamiento me decía que investigara, mi instinto que me fuera. Llegué a un término medio. Caminé hasta el borde de la pista. Apunté con la linterna pendiente arriba y grité el protocolo estándar. Servicio forestal. ¿Hay alguien ahí arriba? Mi voz sonó pequeña y débil en la oscuridad. Ninguna respuesta. El viento arreció sacudiendo las ramas y me dije que los sonidos eran naturales. Del entorno, nada de qué preocuparse. Era la única persona en millas a la redonda. Volví a la camioneta, subí y arranqué el motor. La calefacción soltó un chorro de aire frío que se fue calentando poco a poco. Cogí el micro de la radio para informar de que la pista estaba despejada. Fue entonces cuando lo olí, débil al principio, entrando por los conductos de ventilación, pero inconfundible. Pelo mojado, carne podrida, un almizcle tan denso que se me pegó a la garganta. Tuve una arcada. Bajé la ventanilla y me asomé para respirar aire fresco. El olor se intensificó fuera de la camioneta, suspendido en el frío como una niebla. Me lloraban los ojos. Ya había olido ciervos muertos, cadáveres en descomposición que los furtivos dejaban en el bosque. Pero esto era diferente. Esto estaba vivo. Era algo vivo y cercano. Cogí la linterna de nuevo. Escudriñé la pista, la linde del bosque, la ladera. Nada se movía. El olor se desvaneció un poco y luego volvió con más fuerza. Llamé a la central con la voz más firme de lo que me sentía. Unidad 7 a base, estoy en 1023 en la Forest Road 27. Árbol despejado, pero huelo algo raro. Posible animal muerto cerca, puede que se necesite retirada de fauna por la mañana, cambio. El operador lo confirmó. Me dijo que registrara la ubicación y continuara con mi patrulla. Procedimiento estándar. Pero no me moví. Me quedé allí con el motor en marcha, las ventanillas subidas, tratando de convencerme de que el olor era de un cadáver, solo un cadáver nada más. La primera piedra golpeó el parabrisas a las 7:34 p.m. Lo sé porque estaba mirando el reloj del salpicadero diciéndome que metiera la marcha y me fuera. El impacto fue seco y repentino.
una piedra del tamaño de una pelota de béisbol que agrietó el cristal en forma de estrella justo delante de mi cara. Me encogí con tal brusquedad que me di con el codo en la puerta. El corazón me martilleaba. Cogí la linterna, abrí la puerta de golpe, me parapeté tras ella y barrí la ladera con el haz de luz. ¿De dónde coño había salido eso? El ángulo sugería que venía de la pendiente, del lado izquierdo, la misma zona donde había oído crujir las ramas. Grité: «Esto es el servicio forestal. Acaba de cometer un acto de vandalismo en propiedad federal. Muéstrese». La voz se me quebró en la última palabra. Silencio. Luego otra piedra más pequeña silbó junto a mi cabeza y rebotó en la caja de la camioneta. Me agaché. Una tercera piedra golpeó el capó con un ruido metálico. Ahora venían de ángulos diferentes, de direcciones distintas, como si alguien estuviera dando vueltas. No alguien. Varias personas, tenía que ser. Furtivos acosando a un guardabosques pasaba a veces, normalmente críos intentando asustarnos. Pero el olor no encajaba, y el espaciado de los lanzamientos parecía incorrecto, demasiado rápido para que una sola persona se reposicionara y lanzara. Tomé una decisión, volví a la camioneta, cerré la puerta de un portazo, eché el seguro y llamé a la central. Unidad 7 a base. Estoy sufriendo acoso en mi 1020. Me han lanzado varias piedras al vehículo, parabrisas dañados, solicito refuerzos, cambio. La central respondió de inmediato, profesional y tranquila. Recibido. Unidad 7. ¿Cuál es su ubicación exacta? Les di las coordenadas de mi GPS. Les dije que estaba en la Forest Road 27 a 4 millas de Tipsaw Lake. El operador dijo que la unidad disponible más cercana estaba a 45 minutos, actualmente en el lado este del bosque, cerca de Brownstown. ¿Me sentía insegura? ¿Podía reubicarme? Miré el parabrisas agrietado. Sentí la adrenalina haciéndome temblar las manos. Oí otra piedra rebotar en el techo. Sí, me sentía insegura, pero también me sentía estúpida. Era una agente de la ley federal con 3 años de experiencia, una radio, una camioneta y un arma reglamentaria en la cadera. Estaba dejando que unos gilipollas me echaran a pedradas. El orgullo dolía más que el miedo. Le dije a la central que estaba bien, que me desplazaría pista abajo y esperaría a los refuerzos en el inicio del sendero de Tipsaw Lake. El operador lo confirmó. Me dio 1 hora de comprobación a las 8:15 p.m. y me dijo que llamara de inmediato si la situación empeoraba. Dije, recibido. Colgué el micro y metí marcha atrás. Los faros barrieron la pista mientras retrocedía, iluminando el árbol que acababa de despejar. La pista vacía más allá, el oscuro muro de bosque a ambos lados. Nada se movía. Las piedras habían cesado. Metí primera. Avancé lentamente. Di la vuelta en un claro amplio y volví por donde había venido. Mis manos estaban firmes en el volante. La calefacción zumbaba. La radio crepitaba con comprobaciones lejanas de otras unidades. Todo parecía rutinario de nuevo, controlado, seguro. Llevaba 2 millas de camino cuando me di cuenta de que había dejado la motosierra en la caja de la camioneta sin asegurar. La idea me molestó, un fallo en el protocolo, pero no quería parar. La aseguraría cuando llegara al inicio del sendero. El bosque se cernía a ambos lados, los árboles se inclinaban sobre la estrecha pista, las ramas arañaban el techo en algunos lugares. Mi parabrisas agrietado hacía que los faros se refractaran de formas extrañas, convirtiendo cada sombra en movimiento. Conduje con cuidado, atenta a los ciervos, a las ramas caídas, a cualquier otra cosa que pudiera haber ahí fuera. El olor había desaparecido. Las piedras habían cesado. Me dije que lo peor ya había pasado. El motor se paró a las 7:41 p.m., sin previo aviso, sin toses ni fallos, solo un silencio y una oscuridad instantáneos mientras todos los sistemas eléctricos se apagaban.
Los faros se apagaron, la calefacción se paró. La radio enmudeció. Me detuve por inercia en medio de la pista, rodeada de una negrura absoluta. Mi linterna estaba en el asiento del copiloto. La cogí, la encendí y sentí una pequeña oleada de alivio cuando el haz de luz atravesó la oscuridad. Probé el contacto. Nada, ni un clic. Abrí el capó, salí con la linterna, levanté el capó y comprobé las conexiones de la batería. Firmes y limpias, sin corrosión, sin cables sueltos. La batería era nueva, la habían cambiado hacía 2 meses. Esto no tenía sentido. Volví a la camioneta, probé el micro de la radio. Muerto. Probé mi móvil, sin cobertura normal en esta parte del bosque. Probé mi reloj con GPS. La pantalla estaba en negro. Pulsé los botones. Nada. Sentí la primera punzada de miedo real entonces, fría y aguda en el pecho. 3 dispositivos a batería distintos, todos muertos simultáneamente. Eso no era un fallo mecánico. Era otra cosa. Me quedé sentada en la camioneta muerta unos 5 minutos, respirando lentamente, intentando pensar con lógica. Los PEM no ocurrían en los parques nacionales. La caída de un rayo podía freír los aparatos electrónicos, pero el cielo estaba despejado. Las llamaradas solares afectaban a los satélites, no a dispositivos individuales. Estaba cayendo en la paranoia. La explicación más sencilla era un alternador defectuoso que había matado la batería de la camioneta y que mi reloj y mi móvil habían muerto casualmente por el frío. Las baterías se agotaban más rápido a bajas temperaturas. Era plausible. Tenía que ser plausible. Cogí la mochila de detrás del asiento, comprobé mi equipo a la luz de la linterna, pilas de repuesto para la linterna, mapa topográfico, brújula, botella de agua, barritas energéticas, navaja, mi arma reglamentaria, una Glock 22, cargada con un cargador lleno. Me puse la mochila, cerré la camioneta y empecé a caminar por la pista hacia el inicio del sendero de Tipsaw Lake. Eran unas 2 millas. Había caminado distancias mayores. El frío me calaba la chaqueta, pero el movimiento me mantendría caliente. Marqué un ritmo constante con el haz de la linterna barriendo la pista por delante e intenté recordar la última vez que me había sentido tan sola. Los pasos empezaron cuando estaba a media milla de la camioneta, pesados, deliberados, crujiendo sobre la hojarasca paralelos a la pista a mi derecha, a unos 50 pies entre los árboles. Me detuve. Los pasos se detuvieron. Empecé a caminar de nuevo. Los pasos se reanudaron, igualando mi ritmo exactamente. Me detuve de nuevo, giré la linterna hacia el sonido. El haz de luz captó árboles, sombras, nada definitivo. «¡Te oigo!», grité intentando sonar autoritaria. «Esta es tu última advertencia antes de que informe de esto como acoso criminal». Mi voz resonó y se apagó. Los pasos no se reanudaron. Me quedé allí 30 segundos escuchando, oyendo solo mi propia respiración y el viento. Cuando empecé a caminar de nuevo, los pasos no volvieron, pero el olor sí. Ese mismo almizcle denso, a pelo mojado y podredumbre flotando a través de la pista en oleadas. Se me encogió el estómago. Caminé más rápido, con la mano apoyada en mi arma enfundada, los ojos escudriñando la linde del bosque. La pista se curvaba más adelante, y sabía que al otro lado de esa curva había un ensanchamiento donde tendría líneas de visión despejadas, donde podría ver cualquier cosa que se acercara. Solo tenía que llegar a la curva. El árbol cayó justo delante de mí a las 8:02 p.m. Un roble muerto en pie de unos 40 pies de altura se vino abajo sobre la pista con un sonido como de explosión. Salté hacia atrás. Sentí la vibración del impacto a través de mis botas. Vi cómo las ramas se hacían añicos y se esparcían por la grava. El polvo y los escombros enturbiaron el aire. El haz de mi linterna los atravesó, iluminando el tronco recién caído que bloqueaba mi camino. No había viento.
El árbol había estado en pie segundos antes, sólido y estable, y ahora estaba en el suelo. Los árboles no caen sin motivo. Podredumbre, viento, impacto. Algo lo había empujado, algo lo suficientemente fuerte como para derribar un árbol. Me di la vuelta barriendo con la linterna en un círculo completo, esperando ver a alguien, algo, pero la pista detrás de mí estaba vacía. El bosque estaba en silencio, salvo por las ramas que se asentaban. Me acerqué al árbol caído con cuidado, apunté la luz al tronco, sin marcas de sierra, sin cortes de hacha. La base por donde se había partido mostraba podredumbre ahuecada por insectos y hongos, pero la rotura era demasiado limpia, demasiado repentina, como si algo lo hubiera empujado en su punto más débil. Entonces oí los golpes en la madera, 3 golpes secos y resonantes, como si alguien golpeara el tronco de un árbol con un bate de béisbol, que resonaron desde la ladera a mi izquierda. Luego 3 más desde el lado derecho, luego 3 desde detrás de mí, triangulando, rodeando. Mi entrenamiento decía que eran exhibiciones territoriales de primates, usadas para comunicar la ubicación y coordinar el movimiento. Pero no teníamos primates en Indiana. Teníamos ciervos, coyotes, osos negros ocasionalmente, pero nada que hiciera sonidos como esos. Pasé por encima del árbol caído, raspándome la espinilla con una rama rota, y seguí avanzando. Los golpes me siguieron siempre desde múltiples direcciones, siempre de 3 en 3. El haz de mi linterna empezó a parpadear. La golpeé contra la palma de mi mano y el haz se estabilizó. Humedad, condensación dentro de la carcasa por el cambio de temperatura. Me quedaban quizás 20 minutos de luz antes de que el frío matara la batería. Llegué a un tramo de la pista donde el bosque se abría un poco, dándome líneas de visión entre los árboles. Fue allí donde lo vi por primera vez. Solo una forma, un hombro enorme detrás del grueso tronco de un roble, a unas 80 yardas pendiente arriba. El hombro estaba demasiado alto del suelo, era demasiado ancho. Dejé de caminar, centré toda mi atención en ese punto. Mantuve la linterna fija. La forma se movió, desapareció detrás del tronco y vislumbré un brazo oscuro y largo cubierto de pelo. No de pelaje, de pelo. Lacio y áspero. El brazo rodeó el tronco y vi unos dedos gruesos y curvados agarrados a la corteza. Conté 4 dedos y un pulgar. Disposición humana, pero el doble de grandes. Se me cortó la respiración. Cada pensamiento racional en mi cerebro decía que era imposible, pero mis ojos no podían desver lo que acababa de presenciar. La forma se movió de nuevo, ocultándose completamente tras el tronco, y oí pasos que se alejaban pendiente arriba, rápidos y pesados, abriéndose paso entre la maleza. No lo perseguí. Me quedé helada, con la linterna temblando en mi mano, tratando de procesar lo que había visto. Algo ululó desde la oscuridad delante de mí, en la pista. Una llamada larga y ululante que subía y bajaba resonando entre los árboles. Había oído grabaciones de este sonido antes, en vídeos de formación sobre vocalizaciones inexplicables en los bosques del noroeste del Pacífico. Sonidos que los biólogos de fauna no podían atribuir a ningún animal conocido. Pero esto no era el noroeste del Pacífico, esto era el sur de Indiana, y el sonido era real, no una grabación, vibrando en mi pecho. Otro ululato respondió desde detrás de mí, y luego otro desde la izquierda. Estaba rodeada de nuevo. Estaban hablando entre ellos, coordinándose. Empecé a correr, no una carrera de pánico, sino un movimiento táctico rápido, manteniendo la linterna apuntada hacia adelante, atenta a los obstáculos, respirando con dificultad. La pista se curvaba de nuevo y sabía que si podía llegar al aparcamiento del inicio del sendero estaría fuera del bosque denso, tendría espacio abierto, tendría opciones.
Los ululatos me siguieron, siempre fuera de la vista, siempre cerca. Me quemaban los pulmones, me dolían las piernas. El aire frío me abrazaba la garganta con cada bocanada. El inicio del sendero apareció delante, mi linterna captó la señal de madera, el aparcamiento de grava vacío. Entré tambaleándome en el espacio abierto y me detuve, con las manos en las rodillas, jadeando en busca de aire. El aparcamiento estaba oscuro y vacío, rodeado de bosque por 3 lados, abierto a la pista por el cuarto. Había una caseta con letrinas, un kiosco de información de senderos y una única farola que no funcionaba. Mi camioneta debería haber estado aquí si la batería hubiera funcionado, pero estaba sola. Miré mi reloj de nuevo. Seguía muerto. Calculé que serían alrededor de las 8:15 p.m., mi hora de comprobación programada con la central. Se darían cuenta de que no había llamado. Enviarían a alguien con el tiempo. Solo tenía que esperar. Me moví al centro del aparcamiento, desde donde podía ver todos los accesos, e intenté calmar mi respiración. El olor estaba por todas partes ahora, tan denso que podía saborearlo. Los bosques alrededor del aparcamiento estaban en absoluto silencio. Sin viento, sin insectos, sin pájaros nocturnos, solo ese silencio opresivo y vigilante. La lluvia de piedras empezó a lo que supuse que eran las 8:20 p.m. Piedras que iban desde guijarros hasta trozos de caliza del tamaño de un pomelo, silbaban desde la oscuridad en todas direcciones. Golpeaban la grava a mi alrededor, la señal del sendero, la caseta de las letrinas. Una me rozó el hombro, haciéndome girar. Corrí hacia la caseta de las letrinas, el único refugio disponible, y pegué la espalda contra la pared de hormigón. Las piedras seguían cayendo, metódicas e implacables, como si alguien estuviera probando mis reacciones, acorralándome. Desenfundé mi arma, la sostuve con ambas manos, apuntando a la linde del bosque. «¡Agente federal!», grité con la voz ronca. «¡Muéstrese o dispararé!». Las piedras cesaron. El silencio se desplomó de nuevo. Mantuve el arma en alto, con los brazos temblando por la adrenalina y el frío, escudriñando la oscuridad más allá del haz de mi linterna. Pasaron los minutos. Nada se movía. Mi dedo descansaba fuera del guardamonte, protocolo de seguridad, pero cada nervio de mi cuerpo gritaba que empezara a disparar a los árboles. Fue entonces cuando los árboles empezaron a sacudirse. Todos los árboles del perímetro del aparcamiento, unos 20 en total, comenzaron a balancearse violentamente de un lado a otro como si estuvieran en medio de un huracán. Pero no había viento. El aire estaba completamente quieto. Podía oír los troncos crujir, las ramas partirse, las raíces gemir en la tierra. Era una demostración de intimidación, me informó inútilmente mi cerebro entrenado. Una exhibición coordinada de fuerza. Pero nada natural se coordinaba así. Nada movía árboles tan grandes simultáneamente. Estaba viendo algo imposible, y el haz de mi linterna saltaba de árbol en árbol, intentando captar lo que fuera que lo estuviera causando. Las sacudidas se intensificaron. Una rama muerta cayó cerca de mis pies. Retrocedí a lo largo de la pared hacia la esquina del edificio, dándome un ángulo para ver ambos lados. Las sacudidas cesaron tan abruptamente como habían comenzado. Todos los árboles se quedaron quietos en el mismo instante. El silencio se sintió como una respiración contenida. Entonces oí una respiración, inhalaciones profundas, rítmicas y ásperas que venían directamente de detrás de la caseta de las letrinas, separadas de mí por quizás 6 pulgadas de pared de hormigón. Algo estaba de pie justo ahí, justo ahí. Podía oler su aliento, oír sus pulmones funcionar, sentir el calor que irradiaba a través de la pared. Tomé una decisión nacida del pánico puro. Corrí.
directamente a través del aparcamiento hacia la pista, hacia cualquier dirección que no fuera esta. Lo oí moverse detrás de mí, oí pisadas masivas sobre la grava, oí un resoplido gutural que no era una exhalación sino una vocalización, una advertencia o un desafío. No miré atrás. El haz de mi linterna rebotaba alocadamente mientras corría. Las correas de mi mochila se me clavaban en los hombros. Mi arma se sentía inútil en mi mano. Llegué a la pista y giré cuesta abajo, sabiendo que hacia abajo se llegaba finalmente a la Highway 37, a la civilización, a la ayuda. Corrí por el medio de la pista donde mi pisada era más segura, donde podía ver cualquier cosa que se acercara. Las pisadas detrás de mí eran increíblemente rápidas, acortando la distancia. Podía oír su respiración, sus resoplidos, algo entre un gorila y un oso, y nada que hubiera oído antes. Me arriesgué a mirar atrás y mi linterna lo captó a plena vista durante un segundo perfecto. Medía 8 pies de altura si medía 1 pulgada, hombros más anchos que los de cualquier humano, brazos que le llegaban más allá de las rodillas, cubierto de pelo castaño oscuro, enmarañado y espeso. La cara era plana y oscura, con ojos que reflejaban el haz de mi linterna con un brillante color ámbar. La boca estaba abierta, mostrando los dientes. Estaba en medio de la pista, a 50 pies detrás de mí, y no corría. Caminaba dando largas y fáciles zancadas que cubrían terreno más rápido que mi carrera. Volví a mirar al frente y apreté el paso, con las piernas ardiendo, el corazón martillándome tan fuerte que lo sentía en el cráneo. Esto no estaba pasando, esto no era real, pero los pasos eran reales, la respiración era real. El olor me estaba ahogando. No vi el bache en la pista. Mi pie lo pisó a toda velocidad y se me torció el tobillo con un crujido que, más que oír, sentí. Caí en seco, aterrizando sobre mi lado derecho, mi hombro absorbiendo el impacto. La linterna salió volando de mi mano, describiendo un arco en el aire y aterrizando a 15 pies de distancia, aún encendida. Mi arma permaneció en mi mano. Intenté levantarme y mi tobillo cedió. Un dolor blanco y candente me recorrió la pierna. Roto o con un esguince grave, no importaba, no podía correr. Rodé sobre mi espalda, levanté el arma con ambas manos y apunté a la forma que se acercaba desde la oscuridad, más allá de mi linterna caída. Se detuvo justo fuera del círculo de luz. Podía ver sus piernas masivas y musculosas cubiertas de pelo espeso. Podía ver sus brazos colgando a los lados. Podía ver su torso, el pecho subiendo y bajando con la respiración. Pero la cabeza permanecía en la sombra. Simplemente se quedó allí, a 10 pies de distancia, observándome, evaluándome, decidiendo. «¡Atrás!», jadeé con la voz quebrada. «O te disparo». Mi dedo se movió dentro del guardamonte. El seguro estaba quitado. Tenía 17 balas. A esta distancia no podía fallar, pero me temblaban tanto las manos que no confiaba en el disparo. Y una parte de mi cerebro, la que todavía funcionaba, decía que matarlo no probaría nada. Una especie de primate desconocida, abatida por una guardabosques, sin testigos, sin documentación, sería solo una historia, una afirmación, desestimada y ridiculizada. Necesitaba pruebas, necesitaba evidencias. Mi móvil estaba en el bolsillo de mi chaqueta. No podía alcanzarlo sin bajar el arma. Mi linterna estaba a 15 pies, iluminando nada útil. La cámara incorporada en mi chaqueta, la que usaba para documentar multas, había muerto con todo lo demás. No tenía nada, solo yo. Un arma y algo que no debería existir, de pie en la oscuridad, respirando. Dio un paso adelante, disparé. El fogonazo iluminó la pista, el estruendo fue ensordecedor en el silencio. Apunté al centro de la masa corporal, apreté el gatillo a pesar del respingo, sentí el retroceso. La bala impactó en algo, oí el golpe, pero la forma no cayó.
Retrocedió y oí una vocalización, un rugido que era parte dolor y parte rabia, tan fuerte que vibró en mi pecho. Volví a disparar. Otro impacto. Se movió lateralmente, rápido, fuera de mi línea de visión, hacia los árboles. Lo seguí con el arma, disparando 2 veces más hacia el bosque, oyendo ramas partirse y algo enorme moviéndose entre la maleza. Luego, silencio. Me quedé allí en la pista, con el arma todavía apuntando a los árboles, respirando en jadeos entrecortados. El tobillo me palpitaba, el hombro me gritaba de dolor. El humo de la cordita me quemaba la nariz, atravesando el olor a almizcle. Le había dado 2 veces, quizás 3. ¿Dónde estaba la sangre? ¿Dónde estaba el cuerpo? Escuché en busca de sonidos de herida, de gemidos o de agitación. Nada, solo el silencio infinito. Tenía que moverme. Quedarme aquí era la muerte. Enfundé el arma, me arrastré hasta mi linterna, la cogí y la usé para encontrar una rama robusta que pudiera usar como bastón. Ponerme de pie me costó todo lo que tenía. El dolor en el tobillo era nauseabundo, pero podía apoyar peso si me movía con cuidado. Avancé cojeando por la pista, cada paso una agonía, usando la rama como apoyo, parando cada pocos pies para mirar atrás. El bosque permaneció en silencio, sin persecución, sin sonidos. Quizás lo había herido de gravedad, quizás estaba muriendo en algún lugar entre los árboles, o quizás estaba dando un rodeo acercándose a mí desde un ángulo diferente. No lo sabía. No podía pensar con claridad con el dolor y el shock. Simplemente seguí moviéndome, un paso tras otro, el haz de la linterna mostrándome la pista vacía por delante. Siempre vacía. Caminé durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron 30 minutos. La pista se enderezó, comenzó a descender más abruptamente. Reconocí puntos de referencia, una formación rocosa distintiva, un cruce de arroyo. Estaba a unas 3 millas de la Highway 37. Cerca, tan cerca. Mi linterna parpadeó de nuevo. El haz se volvió amarillo. Las pilas se estaban muriendo. No me quedaban repuestos. Los había usado antes intentando que mis dispositivos funcionaran. Cuando la luz fallara, estaría sola en la oscuridad total. La idea me aterrorizaba más que la criatura. Caminé más rápido, ignorando el dolor, apoyándome fuertemente en la rama. La linterna parpadeó de nuevo. Se apagó. Volvió. Me quedaban minutos. Quizás menos. Empecé a rezar, algo que no había hecho desde la infancia, solo súplicas sin palabras para que la luz durara, para que mi tobillo aguantara, para que llegara la mañana. Por favor, por favor, por favor. La linterna se apagó a lo que debieron ser cerca de las 10:00 p.m. La oscuridad era absoluta, más densa que cualquier cosa que hubiera experimentado. Sin luna, sin estrellas a través de la capa de nubes que se había instalado. Dejé de caminar y me quedé allí, ciega, escuchando. Podía oír el arroyo en algún lugar más adelante, el agua fluyendo sobre las rocas. Podía oír el viento en los árboles. Podía oír mi propia respiración y los latidos de mi corazón. No podía oír nada más. Guardé la linterna muerta en mi bolsillo. Mantuve ambas manos en el bastón y empecé a moverme a tientas, deslizando los pies hacia adelante con cuidado, probando cada paso. La pista tenía una ligera cresta en el centro con arcenes de grava que descendían hacia las cunetas de drenaje. Mientras me mantuviera en la cresta, iba en la dirección correcta. Conté los pasos. Llegué a 100 antes de volver a oír las pisadas. Venían de detrás de mí, lentas y deliberadas, sin intentar ser sigilosas. Lo que fuera que estuviera ahí fuera quería que supiera que me estaba siguiendo. Me detuve. Los pasos se detuvieron. Empecé a moverme. Los pasos se reanudaron. Estaba jugando conmigo. Lo sabía. Análisis del comportamiento de la presa.
aprendido en el entrenamiento de guardabosques para tratar con depredadores, persecución y acoso prolongados, agotando al objetivo, esperando la debilidad. Yo era débil. Estaba herida, ciega, desarmada a efectos prácticos porque no podía disparar a lo que no podía ver. Desenfundé el arma de todos modos, la sostuve en mi mano derecha con el bastón y seguí moviéndome. El tobillo se me estaba hinchando dentro de la bota. Cada paso era más difícil que el anterior. Empecé a hablar en voz alta, no a la cosa que tenía detrás, sino a mí misma, para mantenerme concentrada. Sigue moviéndote. 20 pasos más. Luego otros 20. Estás cerca. La Highway 37 está cerca. Alguien te verá. Alguien parará. Solo sigue moviéndote. El terreno se niveló y supe que había llegado al cruce del arroyo. Podía oír el agua claramente ahora, rápida y fría, crecida por las lluvias recientes. La pista tenía una alcantarilla aquí, una tubería de hormigón bajo la calzada por la que fluían unas 6 pulgadas de agua en tiempo seco, quizás 18 pulgadas ahora. Tenía que encontrar la entrada de la alcantarilla, avanzar a tientas y salir por el otro lado. Me desplacé a la derecha, hacia el sonido del agua, y mi pie chapoteó en el arroyo. Dirección equivocada. Corregí. Me moví a la izquierda y encontré la grava subiendo. La alcantarilla tenía que estar cerca del centro. Avancé por la pista, barriendo con los pies, y sentí la transición de la grava al hormigón. La encontré. La entrada de la alcantarilla era un agujero negro que no podía ver pero que podía sentir. Aire frío y sonido saliendo en embudo. Me arrodillé, con el tobillo gritando de dolor, y metí la mano en la abertura. El agua fluía junto a mi mano. La tubería tenía unos 3 pies de diámetro. Tendría que arrastrarme. La idea de arrastrarme por una tubería de hormigón en absoluta oscuridad con esa cosa en algún lugar detrás de mí me cerró la garganta. Pero quedarme aquí no tenía sentido. Tenía que seguir moviéndome. Me senté, metí las piernas en la tubería y empecé a avanzar sentada, empujando con las manos, con la mochila raspando la parte superior de la alcantarilla. El olor dentro de la tubería era agua estancada y moho, pero cubría el olor a almizcle, y por eso estaba agradecida. Me moví tan rápido como pude, unos 10 pies dentro de la tubería, a mitad de la calzada. El agua me empapó los pantalones, helada. Mis manos resbalaban en el hormigón viscoso. Entonces oí algo fuera de la tubería, pasos sobre la grava, moviéndose hacia la entrada de la alcantarilla. Me quedé helada. Un sonido de olfateo como un animal investigando un agujero. Estaba olfateando la alcantarilla, intentando captar mi rastro. Contuve la respiración, no me moví. El olfateo continuó y luego se detuvo. Oí un cambio de peso, piedras crujiendo. Lo estaba considerando. ¿Cabría en la tubería? ¿Lo intentaría? El silencio se alargó. Imaginé un brazo masivo entrando en la oscuridad, los dedos buscando a tientas hacia mí. No podía quedarme aquí. Volví a empujar hacia adelante, moviéndome más rápido, ya sin importarme el ruido. La alcantarilla parecía interminable. Mi tobillo herido se arrastraba por el agua. Mis manos sangraban por raspar el hormigón. Necesitaba salir, necesitaba estar al otro lado. Necesitaba estar en cualquier lugar menos atrapada en esta tubería. Salí de la alcantarilla jadeando. Me arrastré hasta la grava del otro lado y me puse de pie sobre mi única pierna sana. Escuché, sin pasos, sin respiración, solo el agua fluyendo por la tubería y el viento en los árboles. ¿Se había ido? ¿Había decidido que no merecía la pena seguirme? ¿O ya estaba delante de mí esperando en la pista? Empecé a caminar de nuevo, usando el bastón, manteniendo el arma en la otra mano. La pista descendía más abruptamente aquí, recordé, y después de quizás otra milla se cruzaría con una carretera comarcal más pequeña que llevaba a la autopista. Tenía que llegar a ese cruce. Tenía que hacerlo.
Mi cuerpo se estaba apagando, el shock, el frío y el dolor lo superaban todo. Tropecé, me recuperé, seguí moviéndome. Tropecé de nuevo. Mi visión, inútil en la oscuridad, empezó a mostrar puntos brillantes, artefactos visuales de mi cerebro fallando. Estaba al borde del colapso, conocía las señales. La hipotermia empezaba a hacer efecto. El bajón de adrenalina era inminente. Necesitaba seguir moviéndome o me sentaría y nunca más me levantaría. El cruce estaba marcado por una señal de stop que no podía ver, pero que reconocí al tacto cuando mi bastón golpeó el poste de metal. Había llegado a la carretera comarcal, giré a la izquierda, hacia la autopista, y empecé lo que esperaba que fuera la última milla. La carretera comarcal estaba asfaltada, era más lisa, más fácil de navegar en la oscuridad. Me moví más rápido, mi esperanza creciendo. Los coches usaban esta carretera. No muchos por la noche, pero algunos. Solo necesitaba uno. Un coche que me viera, parara, ayudara. Mantuve el arma enfundada ahora con ambas manos en el bastón, el tobillo más allá del dolor entumecido. El viento arreció trayendo olor a lluvia. Se acercaba una tormenta. Sentí las primeras gotas frías y afiladas. En cuestión de minutos era un aguacero empapándome la chaqueta, pegándome el pelo al cráneo, corriendo por mis ojos, pero la lluvia se sentía limpia. Lavaba el olor a almizcle. Lavaba la sangre y la suciedad. Incliné la cara hacia arriba y dejé que me golpeara, que me despertara, que me diera la energía para seguir moviéndome. No sé cuánto tiempo caminé bajo la lluvia. El tiempo dejó de tener sentido. Pero finalmente vi una luz, débil al principio, distante pero inconfundible. Faros en la autopista, vehículos pasando. Estaba cerca, tan cerca. Empecé a gritar con la voz rota: ¡Ayuda! ¡Estoy aquí! ¡Ayuda! Las palabras desaparecieron en la lluvia. Caminé más rápido, ya no cojeando, sino tambaleándome, arrastrando mi pierna herida. Las luces se hicieron más brillantes. Podía ver el cruce más adelante, la señal de stop en la carretera comarcal donde se unía a la Highway 37. Podía ver la gasolinera de la esquina con las luces encendidas, un faro. Lo había conseguido, iba a conseguirlo. 20 pasos más, 10 más, 5. Algo me golpeó por la espalda con la fuerza de una colisión de coche. Sentí el impacto en toda mi espalda. Sentí mis costillas comprimirse. Sentí el aire salir disparado de mis pulmones. Luego estaba cayendo, el mundo inclinándose, el suelo precipitándose hacia mí. Aterricé boca abajo en el barro y la grava con sabor a sangre en la boca. No podía respirar, no podía moverme. Un peso sobre mi espalda, un peso enorme, aplastándome contra el suelo. Sentí que algo me tocaba la cabeza, la empujaba hacia un lado casi con delicadeza. Luego el peso se desplazó más abajo, se centró en mi pecho y sentí una presión imposible, como si mi esternón fuera a romperse. Una mano, los dedos extendidos sobre mi pecho. Podía sentir cada dígito, sentir la piel áspera, sentir el calor incluso a través de mi chaqueta y mi camisa. Me estaba sujetando, no matándome, solo sujetándome, asegurándose de que lo entendiera. Yo era la presa, se me permitía vivir solo porque él lo permitía. La presión aumentó y mi visión se volvió blanca de dolor. Mis costillas crujieron, intenté gritar pero no tenía aire. La oscuridad invadió mi visión. Lo último que recuerdo fue el sonido de una respiración justo al lado de mi oído. Y el olor, ese olor abrumador, y pensar con perfecta claridad que iba a morir aquí, a 30 pies de una gasolinera, y que nadie sabría nunca lo que realmente pasó. Me desperté boca abajo entre hojas y barro, la luz del día filtrándose a través de mis párpados cerrados. Mi primer pensamiento fue que había estado dormida.
El segundo fue que sentía el pecho como si alguien hubiera aparcado un camión encima. Intenté moverme y una agonía me atravesó el torso. Conseguí rodar de lado, jadeando, y miré a mi alrededor. Estaba en el bosque a unos 50 pies de la carretera comarcal, en un denso matorral de árboles jóvenes y maleza. Podía oír el tráfico a lo lejos, vehículos pasando por la autopista. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Había estado en la carretera, había estado casi en el cruce, había sentido el impacto, el peso, la mano. Me abrí la chaqueta con dedos temblorosos, me levanté la camisa y me miré el pecho. El moratón ya se estaba formando, un púrpura oscuro que se extendía por mi esternón desde justo debajo de la clavícula hasta el plexo solar. Y en el centro, inconfundible, había la huella de una mano. 5 dedos, una palma, un pulgar. Cada dedo medía casi 10 pulgadas de largo. La huella era tan clara que podía ver el patrón de la piel, los puntos de presión donde la punta de cada dedo había presionado más profundamente. Me quedé mirándola, mi cerebro negándose a procesar lo que estaba viendo. Esto no era real. No podía ser real, pero el dolor era real. El moratón era real. Repasé el contorno con el dedo, contando los dígitos. 5, como una mano humana, pero el doble de grande. Quizás más. Tenía que moverme, tenía que llegar a la carretera, parar un coche, ir a un hospital. Intenté ponerme de pie y el tobillo me falló. El esguince se había hinchado tanto que la bota me cortaba la circulación. Me la desaté, me la quité y vi que la articulación era del tamaño de una pelota de softball, moteada de púrpura y negro. No podía caminar. Me arrastré. Avancé por la maleza usando los brazos, arrastrando las piernas, centímetro a centímetro hacia el sonido del tráfico. Las ramas me arañaban la cara, las espinas me desgarraban las manos. No me importaba, solo seguí moviéndome. Tardé unos 15 minutos en cubrir 50 pies. Cuando llegué al arcén de la carretera, me desplomé sobre la grava, rodé sobre mi espalda y me quedé allí respirando con dificultad. Un coche pasó sin reducir la velocidad. Luego otro. Levanté el brazo, lo agité débilmente. El tercer coche, una vieja camioneta, se detuvo. Un hombre salió, de mediana edad, con un mono de granjero y corrió hacia mí. «Joder, ¿qué te ha pasado?», preguntó arrodillándose. Intenté responder, pero no encontraba las palabras. Sacó su móvil, marcó el 112, les dijo su ubicación. Dijo que había encontrado a alguien herido al lado de la carretera, posible víctima de un atropello con fuga. No fue un atropello con fuga, quise decir, pero la voz no me salía. Se quedó conmigo hasta que llegó la ambulancia, hablándome, preguntándome mi nombre, preguntando si podía mover los dedos de las manos, los de los pies. Respondí en susurros: Michelle Tran, guardabosques, Hoosier National Forest. Me caí y me hice daño en el pecho. Los paramédicos me estabilizaron el tobillo, me dieron oxígeno y me subieron a una camilla. Una de ellos, una mujer joven con ojos amables, me preguntó qué me había pasado en el pecho. El moratón era visible incluso a través de mi camisa. Le dije que me había caído sobre algo, una roca o un tronco que me había golpeado fuerte. Ella asintió, no insistió, pero la vi intercambiar una mirada con su compañero. En el hospital de Paoli me hicieron radiografías del pecho, el tobillo y el hombro. Nada roto, contusión severa en el esternón, esguince de tobillo de 2º grado, hematomas profundos en el hombro. Volvieron a preguntar qué había pasado. Di la misma historia. Me caí de patrulla, me golpeé con un tronco, me torcí el tobillo. Me preguntaron si me habían agredido. Dije que no. Me preguntaron si me sentía segura volviendo a casa. Dije que sí. El médico que examinó mi pecho, un hombre mayor con el pelo cano y manos firmes, midió el moratón con un calibre.
Lo fotografió desde múltiples ángulos y dijo que nunca había visto nada parecido. La presión necesaria para crear un moratón tan profundo y extenso normalmente causaría fracturas de costillas. Tuve suerte. La forma era inusual. Casi como la huella de una mano, dijo, casi sonriendo, como si fuera una curiosidad. No le devolví la sonrisa. Me dejaron ingresada esa noche en observación. Me quedé en la cama del hospital mirando al techo, sintiendo el dolor en el pecho con cada respiración, pensando en lo que había pasado. ¿Había intentado matarme? ¿O advertirme? ¿O simplemente demostrar su poder? Le había disparado. Le había dado al menos 2 veces, y en lugar de matarme en represalia, simplemente me había sujetado, me había presionado la mano contra el pecho y me había dejado inconsciente pero viva en el bosque, donde me encontrarían. Eso parecía intencionado, parecía un mensaje. Pensé en informar de ello, en presentar un informe oficial de incidente, en contarles a mis supervisores toda la verdad. Pero ¿qué diría? Que me encontré con un primate bípedo de 8 pies de altura que lanzaba piedras, sacudía árboles y me dejó un moratón con la forma de su mano en el pecho. Me pondrían de baja administrativa pendiente de una evaluación psiquiátrica. Me quitarían la placa. Se habría acabado para mí. Así que no dije nada. Cuando mi supervisora llamó a la mañana siguiente, le dije que había tenido un accidente con la camioneta al esquivar un ciervo, que había salido caminando, que me había caído en la oscuridad y me había hecho daño. Se mostró comprensiva. Me dijo que me tomara todo el tiempo que necesitara para recuperarme. Dijo que la camioneta ya estaba siendo reparada. Le di las gracias y colgué. Un periodista del Indianapolis Star se enteró de alguna manera de la historia. Quizás estaba monitorizando los ingresos hospitalarios. Quizás tenía una fuente en urgencias. Se presentó en mi piso 2 días después de que me dieran el alta. Llamó a mi puerta. Se presentó como Jake Presley. Dijo que había oído que tenía una herida inusual de un encuentro en el bosque. Intenté cerrar la puerta, pero fue persistente, profesional. Dijo que solo quería ver el moratón, hacer una foto, sin nombres si yo no quería. En contra de todos mis instintos, se lo mostré. Me levanté la camisa y dejé que fotografiara la huella de la mano. Para entonces se había oscurecido hasta casi ser negra, con los dedos claramente definidos. Me preguntó qué la había causado. Le dije que no lo sabía. Me preguntó si creía que era de un animal. Dije que no quería especular. Me preguntó si había presentado un informe. Dije que era información médica personal. Me dio las gracias. Dejó su tarjeta y dijo que la foto podría salir en el periódico si era de interés periodístico. Tiré la tarjeta a la basura. La foto salió 3 días después bajo el titular: Guardabosques denuncia el ataque de un animal desconocido. No usaron mi nombre, pero la imagen era clara, con mi esternón amoratado centrado en el encuadre y la huella de la mano visible. El artículo era escéptico. Citaba a un patólogo forense que decía que los moratones podían aparecer en muchos patrones debido a la presión y la distribución de la sangre, y a un biólogo de fauna que decía que ningún animal en Indiana podía crear tal marca. Los comentarios en internet decían que era Photoshop. Me llamaban buscadora de atención. Decían que era un montaje. En 2 días la historia quedó sepultada bajo otras noticias, olvidada. Me llamaron al despacho de mi supervisora y me preguntaron sin rodeos si la de la foto era yo. Dije que sí. Me preguntó por qué no había informado de un ataque animal. Dije que no estaba segura de que fuera un animal, que solo sabía que me había herido y no quería darle más importancia. Me miró durante un largo rato y luego dijo que me reasignaban a la interpretación del parque, con efecto inmediato, solo servicio en el centro de visitantes, no más patrullas en zonas remotas. No discutí.
Firmé los papeles de reasignación y recogí mi equipo de patrulla. Llevo 4 meses trabajando en el centro de visitantes de Hemlock Cliffs. Respondo preguntas sobre las condiciones de los senderos, vendo pases de aparcamiento, doy charlas sobre ecología forestal a grupos escolares. Es seguro. Es aburrido. Es exactamente lo que necesito. El moratón se desvaneció después de 6 semanas, pero todavía tengo las fotos en mi móvil guardadas en una carpeta con contraseña. A veces se las enseño a amigos, gente en la que confío, gente que me conoce lo suficiente como para creer que no miento. Sus reacciones son siempre las mismas: sorpresa, incredulidad y luego una silenciosa incertidumbre. No me llaman mentirosa, pero no saben qué otra cosa llamarlo. He dejado de intentar convencer a nadie. Sé lo que pasó, sé lo que vi, lo que oí, lo que me tocó. Que alguien lo crea o no, no cambia la verdad. La parte más difícil es el miedo. Viene sin avisar. Estaré caminando hacia mi coche en un aparcamiento por la noche y oleré a perro mojado y el corazón se me empezará a acelerar. Oiré ramas romperse en el bosque detrás de mi piso y cerraré la puerta con llave aunque esté en un tercero. Veré un documental sobre fauna y oiré una llamada ululante y tendré que apagarlo. Mi terapeuta dice que es TEPT, que el trauma del ataque se manifiesta como hipervigilancia y detonantes sensoriales. Probablemente tenga razón, pero saber que es TEPT no hace que el miedo sea menos real. Sigo comprobando la linde del bosque cada vez que estoy fuera. Sigo evitando los bosques de noche. Sigo guardando mi arma cargada en la mesilla de noche, por si acaso. La semana pasada pasé en coche por el inicio del sendero de Tipsaw Lake en mi día libre. No sé por qué. Quizás necesitaba verlo a la luz del día, necesitaba demostrarme a mí misma que era solo un aparcamiento, solo un bosque, solo árboles y tierra y nada más. Aparqué y salí. Me paré en el lugar donde me habían golpeado las rocas, donde los árboles se habían sacudido, donde había oído la respiración detrás de la pared de hormigón. Estaba luminoso, normal y tranquilo. Pasaron excursionistas con perros. Niños corrían por el aparcamiento. Caminé hasta el borde del bosque, miré entre los árboles y no vi más que sombras y luz solar. Por un momento sentí alivio. Quizás había sido una alucinación. Quizás el estrés y el aislamiento habían creado algo en mi mente que no era real. Quizás el moratón fue por la caída y nada más. Entonces vi las huellas. 3. Impresas en el barro blando cerca de la linde del bosque. Cada huella medía 18 pulgadas de largo, 5 dedos, una clara marca del talón. De forma humana, pero masivas, frescas, de quizás un día. Me quedé allí mirándolas, sintiendo cómo mis manos empezaban a temblar, sintiendo el miedo inundarme de nuevo. Era real, siempre había sido real, y todavía estaba ahí fuera, en algún lugar de esas 200.000 acres moviéndose por el bosque, dejando señales que nadie creería. Hice fotos de las huellas, se las envié a una bióloga de fauna que conozco en Purdue. Respondió que probablemente eran huellas de oso, distorsionadas por el deshielo. No discutí. Guardé las fotos en la misma carpeta con contraseña junto con las imágenes del moratón y conduje a casa. A veces pienso en volver, llevar una cámara, equipo de grabación, pasar una semana en esos bosques intentando documentar lo que sé que está allí. Pienso en lo que significaría si lo consiguiera. Si volviera con un video claro, un audio claro, pruebas claras. ¿Le importaría a alguien? ¿O simplemente dirían que es falso, que es otro montaje, otro intento desesperado de llamar la atención? No lo sé. Lo que sí sé es que no estoy preparada. Quizás nunca lo esté. La huella de la mano en mi pecho puede haberse desvanecido, pero el recuerdo de esa presión, de ese peso, de ese momento de absoluta impotencia no se ha desvanecido en absoluto. Está conmigo cada noche cuando cierro los ojos, cada vez que oigo el viento en los árboles.
cada vez que huelo a pelo mojado. La grabación que estoy haciendo ahora mismo es lo más cerca que he estado de contar toda la historia. Probablemente la borre mañana. O quizás la guarde, bajo llave con las fotos, una prueba más que nadie creerá. Ya no sé lo que quiero. Validación, quizás. O simplemente que alguien oiga esto y diga que no cree que estoy loca. Pero sobre todo solo quiero dejar de tener miedo. Quiero caminar por un bosque sin mirar por encima del hombro. Quiero dormir sin soñar con ojos de ámbar en la oscuridad. Con dedos presionando mi pecho, con el sonido de una respiración que no era del todo animal ni del todo humana. Quiero olvidar lo que se sentía al ser una presa, pero no puedo olvidar. Y la huella de la mano, aunque ya no esté, sigue ahí. Puedo sentirla cada vez que respiro hondo, cada vez que me duele el pecho por el frío, cada vez que alguien me pregunta por qué ya no hago trabajo de patrulla. Les digo que quería un cambio. Les digo que el centro de visitantes va más con mi ritmo. Les digo muchas cosas que no son exactamente mentiras, pero tampoco son la verdad. La verdad es que estoy aterrorizada de volver a esos bosques. La verdad es que sé que tuve suerte, que lo que me sujetó esa noche podría haberme matado y eligió no hacerlo, y no sé por qué. La verdad es que veo la huella de su mano cada vez que me miro en el espejo, aunque ya no haya nada. La verdad es que estoy sentada aquí a las 2:14 de la madrugada con todas las luces de mi piso encendidas, grabando este testimonio que nadie oirá jamás, intentando convencerme de que sobreviví y que eso es suficiente. Pero no es suficiente, porque una parte de mí sigue tirada boca abajo en el barro en la Forest Road 27, sintiendo el peso en mi espalda, sintiendo los dedos extendidos sobre mi pecho, sabiendo con absoluta certeza que no estoy sola en esos bosques y que nunca lo estuve. Algo vive en el Hoosier National Forest que no reconocemos, que no nombramos, que pretendemos que no existe, y sabe que estamos allí. Nos observa, nos tolera, hasta que deja de hacerlo. Yo tuve suerte. La próxima persona podría no tenerla, y cuando salgan del bosque con su propia historia, sus propias heridas, sus propias pruebas imposibles, espero que alguien les crea, porque a mí nadie me creyó. Y esa podría ser la parte más aterradora de todas, no que exista, sino que incluso cuando deja pruebas impresas en tu piel, incluso cuando te marca tan claramente como con un hierro candente, el mundo te mirará y dirá que no pudo haber pasado, que mientes, o que estás loca, o desesperada por llamar la atención. El mundo borrará lo que te pasó, y te quedarás sin nada más que cicatrices y pesadillas y el conocimiento de que nunca podrás volver a adentrarte en el bosque sin preguntarte si te está observando de nuevo. Ahí es donde estoy ahora, sentada en mi piso mirando las fotos, sintiendo la presión fantasma en mi pecho, esperando a que mis manos dejen de temblar. El moratón ha desaparecido, pero la marca permanece, no en mi piel, en un lugar más profundo, un lugar que no puedo mostrarle a un médico, ni a un periodista, ni a un amigo, un lugar que duele cuando pienso en la Forest Road 27, en el olor a pelo mojado y carne en descomposición, en el sonido de los árboles sacudiéndose en una noche sin viento, en el momento en que me di cuenta de que había pasado de depredador a presa en un abrir y cerrar de ojos. Esa marca nunca se borrará. Esa es la parte que nadie te cuenta sobre encuentros como este. La herida se cura, pero el conocimiento no. No puedes desaber lo que has visto. No puedes desentir lo que te tocó. No puedes volver a creer que el bosque está vacío salvo por ciervos, coyotes y osos negros. Ahora lo sabes mejor. Sabes la verdad. Y la verdad es que algunas cosas en esos bosques son más grandes que nosotros, más fuertes que nosotros, y han estado allí más tiempo que nuestros mapas, senderos y estaciones de guardabosques. Somos visitantes en su territorio,
Y a veces, si nos adentramos demasiado, si vagamos demasiado lejos, si estamos en el lugar equivocado, en el momento equivocado, nos lo recuerdan, nos presionan la mano contra el pecho y nos dejan sentir lo pequeños que somos. A mí me lo recordaron, aprendí, y ahora trabajo en el centro de visitantes, sonrío a los turistas, les digo que se queden en los senderos marcados y nunca, jamás menciono por qué. Porque ¿cómo explicas que lo más peligroso en el Hoosier National Forest no es el terreno, ni el clima, ni la fauna? Es la cosa que pretendemos que no está ahí. La cosa que deja huellas de 18 pulgadas en el barro y moratones con forma de mano en tu esternón y se lleva tu certeza y la reemplaza con miedo. ¿Cómo dices eso en voz alta sin sonar como una demente? No lo dices. Simplemente vives con ello. Simplemente cargas con el peso de lo que sabes y esperas no tener que aprenderlo de nuevo. Son las 2:47 de la madrugada. Mis manos por fin han dejado de temblar. Voy a guardar esta grabación, a encerrarla con todo lo demás e intentaré dormir. Mañana iré a trabajar y responderé preguntas sobre cascadas y distancias de senderos y si hemos tenido algún avistamiento de osos este año. Y mentiré y diré que no hemos tenido, que todo es seguro, que disfruten de la caminata. Porque la alternativa es decir la verdad, y nadie quiere oírla. Nadie quiere saber que algo de 8 pies de altura e increíblemente fuerte está ahí fuera en la oscuridad, vigilando los senderos, marcando territorio, dejando señales que estamos entrenados para ignorar. Nadie quiere creer que la huella de la mano en mi pecho fue real, que no la fingí, no la imaginé, no me la inventé por atención, dinero o fama, que ocurrió exactamente como lo describí. Y que si volviera a esos bosques esta noche, podría volver a ocurrir, o algo peor. Así que guardaré silencio. Mantendré las fotos ocultas. Seguiré trabajando en mi seguro puesto del centro de visitantes y seguiré comprobando la linde del bosque donde quiera que vaya. Y seguiré durmiendo con las luces encendidas. Y quizás algún día el miedo se desvanezca lo suficiente como para que pueda caminar por un bosque sin que se me dispare el pulso. Quizás algún día deje de sentir la presión fantasma en mi pecho. Quizás algún día crea que estoy realmente a salvo, que la distancia, el tiempo y los papeles de traslado son suficientes para protegerme de lo que encontré en la Forest Road 27. Pero no creo que ese día vaya a llegar. Creo que esto es permanente. Creo que la huella de la mano se desvaneció, pero la marca permanece para siempre. Y creo que eso es exactamente lo que pretendía. No matarme, solo marcarme, para asegurarse de que nunca lo olvide, para asegurarse de que siempre lo sepa. Misión cumplida.